SER Podcast. El viernes pasado se hizo pública un año más la lista de grandes morosos de Hacienda, que así todo en conjunto pues contribuye a crear un clima, un caldo, digamos, no precisamente de satisfacción colectiva. La cifra global de lo que se debe a la agencia tributaria es realmente potente. Estamos hablando de 16.138 millones de euros al cierre de 2024, que es casi un 6% más que el año anterior. Entran por primera vez nombres tan conocidos como Isabel Pantoja, con 1 millón de euros, pendientes de pago, Verdín Osborne, con 800 y pico mil. Hay caras conocidas que repiten, como el exbanquero Mario Conde, que va reduciendo su deuda, pero sigue debiendo casi 4 millones. Y luego están otros números realmente estratosféricos, como Royal Urbis, que sigue debiendo, aunque ha reducido un poquito, 277 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Sí, es lo que hay. Es lo que hay, y hay algunas preguntas que vamos a tratar de responder ahora con la ayuda de Carlos Cruzado, que es técnico de Hacienda y es presidente de Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda del Ministerio. Carlos Cruzado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Algunas preguntas que siempre nos planteamos en el sentido de que si estas personas o estas empresas llevan tiempo en esa lista y las cantidades son las que son, si no se podría hacer algo más. Lo primero, Carlos, ¿algún día se cobrarán estas deudas? Bueno, buena parte de estas deudas no se van a cobrar nunca, porque nosotros hablamos de que, o decimos que la mayoría o una buena parte de estas personas y sociedades que aparecen son desahuciados. Es gente que ya está sometida a procedimientos concursales y que difícilmente se van a recuperar esta parte del dinero, ¿no? De hecho, las constructoras que aparecen con esas cantidades al principio de la lista, bueno, pues esto obedece a al pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Uh-huh. Y hay cantidades de sociedades del ladrillo que están en situación realmente comprometida y que difícilmente van a pagar estas deudas, ¿no? Luego este año aparecen también sociedades vinculadas al petróleo, sí. Curiosamente, sí, ¿no? Sí. Y bueno, seguramente pues está muy relacionado, tiene que ver con esas tramas de fraude del IVA en este tipo de empresas. Aldama precisamente es uno de los investigados, ¿no? por esta cuestión, y algunas de sus sociedades, y seguramente están relacionadas con ese fraude del IVA, algunas de ellas, ¿no? Porque de la lista del año pasado, por ejemplo, ¿cuánto se cobró en porcentaje, por tener una idea? Se cobró muy poco, se cobró seguramente un 3%, pero también habría que aclarar, y es lo que le pedimos a la agencia tributaria, que aclare exactamente qué cantidades son las que se cobran, qué cantidades son las que se dan de baja, porque de esto no se habla, pero hay deudores que cuando ya pasan unos años y la agencia tributaria considera que va a ser imposible cobrarles, digamos que les da de baja. Y por tanto esto es algo que convendría conocer, ¿no? Al igual que conocer exactamente qué cantidades son las que estas personas y sociedades van pagando cada año. Hay que tener en cuenta que la lista es a partir de 600.000 euros de deuda, con lo cual, sobre todo personas físicas, habrá que una vez que bajan ese límite, si deben algo más, pues ya no aparecen en la lista. Digamos que hay que convendría dar más información, ¿no? Y luego otra cosa importante es que en esta lista se está mezclando defraudadores, personas y sociedades que han sido condenados por fraude fiscal y que tienen esas deudas, con otras que, bueno, han tenido problemas de liquidez y son morosos simplemente, ¿no? Esto desde el principio, ya el Consejo General del Poder Judicial, cuando informó esta norma por la que se creó la lista, pues hablaba de esa necesidad de separar ambos casos, ¿no? En el caso de estos morosos, claro, algunos son públicos, ¿no? Es verdad que su deuda es una minucia comparado con las grandes deudas, pero bueno, pongamos por caso un presentador de televisión que resulta que nos debe 800 y pico mil euros y sin embargo está ahora mismo pues en un concurso de televisión, cobrando un dinero semanalmente. A este tipo de morosos, digamos, se les reduce algo ese salario que cobran y que es público que lo están cobrando para saldar esa deuda. Pues obviamente debería ser así. Estas personas que están en la lista porque ya han superado el periodo voluntario de pago, porque no han aplazado ni fraccionado las deudas, sino que las deben, pues el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria tendría que estar encima de ellos, claro, utilizando todos los medios a su alcance para recuperar las deudas. Bueno, aquí también podemos hacer una crítica del funcionamiento de la Agencia Tributaria en cuanto a la recaudación, ¿no? Seguramente hay que mejorar esos procedimientos, hay que
restablecer competencias que los técnicos tenían respecto de este cobro y que ahora no tienen. En fin, todos tenemos que hacer cierta autocrítica, ¿no? Porque aparecer en esta lista negra de Hacienda, además de lo que implica de daño reputacional y de perjuicio para la imagen y esas cosas, ¿sirve de algo para impulsar el pago, el cobro de estas deudas? La idea era esa, que era que para evitar el daño reputacional, pues estas personas o sociedades pagaran antes de salir de la lista. Es verdad que en cierta medida sí se está cumpliendo, pero bueno, más bien en pequeña medida, ¿no? Vemos que aparecen continuamente personas además con cierto perfil público, ¿no? Y que ese daño reputacional, sin embargo, pues no parece que les afecte tanto como para salir de la lista, ¿no? Antes se hablaba de esos 16.000 millones, que en realidad, bueno, son 13.600 millones, porque ahí aparecen algunas deudas repetidas, tanto de la sociedad como del responsable solidario, del administrador, pero en realidad la deuda pendiente de la agencia tributaria está por encima de los 40.000 millones. Estaba el último dato en el año 23, eran 42.036 millones. Por lo tanto, digamos que, como decía antes, la recaudación de la agencia tributaria debe de mejorar, por supuesto, ¿no? Yo quería saber una cosa, Carlos. A cualquier persona que esté escuchando la radio ahora y que esté escuchando estas cifras y tus explicaciones y tal, se le quedará la cara que se le quede. ¿Y a un técnico de Hacienda cómo se le queda? Pues igual, nos parece que hay cosas para mejorar y para intentar conseguir que esto cambie, ¿no? Hay otra cuestión, y es que vemos algunas personas que han sido condenadas incluso y que en muchos casos quizá no tienen a su nombre, digamos, propiedades para poder ir a por ellos, ¿no? A embargar o acceder mediante esos procedimientos de recaudación. Sin embargo, sí que vemos a algunos de estos personajes que públicamente llevan un nivel de vida que en principio no se correspondería con esa carencia, ¿no? de carencia de medios, y por tanto ahí quizá también las normas deberían de modificarse para evitar esto, ¿no? Yo creo, Carlos, que ahí viene el enfado y la indignación de la ciudadanía, claro, ¿no? Que todos tenemos la sensación de que si no hacemos bien la declaración de la renta y que de repente debemos 700 euros, nos van a venir y encima nos van a recargar por presentarlo tarde y mal, etcétera, y sin embargo, pues eso, estamos viendo todas estas personas y empresas que deben un dineral y parece que no pasa nada, que esta gente puede seguir llevando su nivel de vida normal. Entonces, sí, efectivamente, lo vemos en esas devoluciones que a veces nos descuentan una multa de tráfico, que quizás hasta se había olvidado el pago, ¿no? Y ahí funciona bien, claro, pues en este sentido, bueno, la recaudación debería de mejorar, ¿no? En estos casos, y bueno, hacer que esta lista sirva para efectivamente que la gente que pueda estar ahí, pues evite o quiera evitar ese daño reputacional, y que no sirva precisamente para enfadar a una buena parte de la ciudadanía, ¿no? Por todo esto que estamos comentando. Sobre todo en un momento en el que estamos hablando tanto del descrédito de las instituciones, ¿no? Y de gente que está tirando piedras contra el sistema y pues eso, buscándose las triquiñuelas para intentar pues no pagar lo que debe o para no cotizar lo que debe, ¿no? Entonces, estaría muy bien que fueran escrupulosos con que todo el mundo pudiera cumplir con lo que tiene que pagar. Sí, bueno, y aquí estamos, quiero decir, ahora tenemos un debate sobre la defensa, si nos tenemos que gastar un 2% del PIB, como dice Pedro Sánchez, o si nos tenemos que gastar un 5%, como dice Donald Trump. Es decir, para defendernos de estos enemigos, porque en el fondo es gente que, por las deudas acumuladas, pues bueno, están metiendo mano en el bolsillo de todos los ciudadanos españoles. Digamos, ¿cuánto tendríamos que mejorar? Es decir, ¿no habría que incrementar el ejército de inspectores fiscales? Y eso sería además muy rentable, claro, con esta deuda que usted nos habla de 40.000 millones. No sé, si gastásemos 5.000 millones más en reforzar la plantilla, a lo mejor recaudaríamos y sería una buena inversión, ¿no? Pues efectivamente, es algo que nosotros hace años que venimos planteando y reclamando, ¿no? Pero lo cierto es que gobierno tras gobierno, y esto con independencia del color político, digamos que no se afronta decididamente esto. Es más, se está incumpliendo una disposición que se incluyó en la Ley de Prevención del Fraude del 2021, de hace tan solo 4 años, por la que la agencia tributaria, bueno, estaba obligada, o el gobierno, mejor dicho, estaba obligado a hacer una planificación para a corto plazo, a medio plazo, llegar a tener
pues un nivel de efectivos similar a los de la media de la Unión Europea. Claro. Hay que recordar que estamos casi en la mitad de efectivos en cuanto a esa relación de efectivos en la lucha contra el fraude en relación con el número de contribuyentes o de ciudadanos. Estamos en la mitad de efectivos en ese promedio que la Unión Europea y que también la OCDE. Sin embargo, pues vemos que va pasando el tiempo y esto no es algo que se afronte, ¿no? Cuando efectivamente es necesario, y en la recaudación ahora mismo sería necesario contar con mayores efectivos y más técnicos, claro. Pues yo lo creo. Carlos Cruzado, presidente de Gesta, Sindicato de Técnicos de Hacienda del Ministerio. Muchísimas gracias por estar un día más en la ventana y ánimo, ¿eh? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.